Bueno, un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos La Verdad. Quiero contarles lo siguiente, y es que tuvimos problemas hoy con el Spreaker, el servidor de la plataforma de podcasting, en donde habitualmente transmitimos el podcast de Pos La Verdad. Empezó a tener unos inconvenientes. Entonces sencillamente hablamos con Javier y dijimos, no, pues, qué hijo de madres, hagámoslo por Spaces. Pero estoy aprovechando y estoy grabando, aparte, este espacio, esta intervención mía que estoy haciendo para después subirlo en diferido en Spreaker y cumplir pues obviamente con nuestra audiencia de Spreaker y de las demás plataformas de podcasting, porque ya saben que el podcast de Pos La Verdad se escucha en todas las plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music y demás. Voy a tratar también de poder grabar las intervenciones de cada uno de ustedes aquí en este Spaces. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va en este experimento medio improvisado aquí de Pos La Verdad, transmitiendo esta vez en Spaces, en Twitter, y no en Spreaker como lo hacemos habitualmente. Para el día de hoy, quiero hablar con ustedes sobre el tema de la ponencia negativa de la Corte Constitucional sobre la cadena perpetua contra violadores de menores de edad. Obviamente esto ha sido un tema mediático, obviamente esto ha sido un tema importante, criticado, respaldado, rechazado, cuestionado, aplaudido, ¿no? Porque es que al fin y al cabo en Colombia eso del populismo punitivo como que gusta mucho, eso del populismo punitivo como que llama demasiado la atención, y eso del populismo punitivo hace que mucha gente se sienta contenta y piense que por tener penas más altas, la delincuencia, los delitos van a cesar, van a acabar. Esa es una posición muy equivocada, pienso yo. Es algo que no es correcto, que no está bien abordado, y si uno mira el tema de la ponencia de la Corte Constitucional frente al tema de la cadena perpetua, por ahí está enfocado en ese sentido. Para ponernos un poco en contexto, el gobierno de Iván Duque, entre sus promesas de campaña y demás, propuso lanzar el tema de la cadena perpetua contra violadores de menores de edad, diciendo que a nuestros niños hay que defenderlos, y es que con unas penas ejemplarizantes, a ellos les gusta mucho utilizar ese tipo de lenguaje, con penas ejemplarizantes vamos a evitar que se cometan delitos en contra de los menores de edad, ¿no? Entonces empiezan ahí como que con esa estrategia, como que con esa... populismo punitivo se llama eso al fin y al cabo, desconociendo toda política criminal que maneja el Estado colombiano, desconociendo todo ordenamiento jurídico. Entonces, claro, empiezan a hacer una especie de campaña legislativa que la bancada mayoritaria, la bancada oficialista, la bancada de gobierno, centro democrático, conservadores, partidos cristianos van a lanzar y van a promover en el Congreso la cadena perpetua. Entonces, que va a debates, a discusiones en el Congreso, gente que se opone, gente que la apoya. Entonces empiezan las críticas: es que si usted se opone a la cadena perpetua es que usted quiere favorecer a los delincuentes que violan a nuestros niños. Empezaban así. Bueno, ese tema de discusión fue avanzando dentro del Congreso hasta que finalmente se promulgó como una ley. Esa ley había sido anunciada en el Congreso de la República cuando a las semanas conocimos el caso de unos militares en el Eje Cafetero que violaron y asesinaron a una menor de edad. ¿Y qué hizo Duque? Vamos a estrenar la cadena perpetua con ellos. Lo cual es absurdo. Y es un absurdo por parte de un tipo como Duque que, bueno, tiene el título de abogado, pero que sea abogado como tal, pues pone todas las dudas. Porque estamos hablando de que el Congreso expidió una ley, pero esta ni siquiera había sido promulgada por el presidente mismo, y ya Duque estaba diciendo que le iba a estrenar con estos militares. Es más, después de que se expide una ley en el Congreso y que el presidente la tiene que promulgar, esta puede entrar a revisión por parte de la Corte Constitucional, o si hay un ciudadano con una sola persona, basta que demande ante la Corte Constitucional por inexequibilidad dicha ley, pues la Corte entrará a revisarla. Bueno, el presidente Duque en su momento promulgó esta ley y empezó supuestamente a entrar en vigencia. A Duque se le olvidaba también que el tema de que los delitos no son
no les aplica la retroactividad, entonces sencillamente cuando una ley queda en firme, después de su promulgación y demás, empieza a ejecutarse y pues sencillamente no se puede aplicar un tipo de condenas como este a unas personas que las cometieron antes, lo que los hechos fueron antes de la promulgación de esta ley, por ejemplo. Otra prueba de que Duque como abogado es muy malo y como presidente pues es peor. Listo. Resulta que no solo ha llegado una demanda, han llegado muchas demandas. Demandas lideradas por facultades de derecho de diferentes universidades, demandas promulgadas, elevadas, entabladas, por decirlo así, por colegios de abogados, por bufet de abogados, por incluso, si mal no recuerdo, está también el tema de estos penalistas, que es una congregación grande de abogados penalistas que se oponen obviamente a este tipo de leyes. ¿Y por qué se oponen? ¿Y por qué la ponencia de la Corte Constitucional va por ese lado? Porque como lo dije hace un momento al principio de esto, estamos hablando de la política criminal del Estado. Y resulta que por constitución, como tal, en la Constitución del 91, se prohibía, porque ya esa no la reformaron, se prohibía el tema de la cadena perpetua y la pena de muerte. Entonces el uribismo, diciendo que no, que los derechos de los menores prevalecen, vamos a imponer la cadena perpetua. Pero resulta que eso como política criminal y como estrategia para disminuir la comisión de los delitos, en este caso la violación de los menores de edad, no está comprobado que por tener penas altas, el delincuente, el enfermo delincuente, el pedófilo, no va a cometer sus actos carnales, monstruosos, como los quieran llamar con todos los calificativos que quieran, contra un menor de edad. Es más, un delincuente nunca va a coger el Código Penal, lo va a leer y va a decir, oh, recorcholis, si yo cometo este delito me van a poner tantos años de cárcel, oh, carambolas, si yo violo a un menor de edad me van a meter cadena perpetua, mejor no lo hago. Voy a ir a hacer otra cosa. No, un delincuente no hace eso. Un delincuente como tal es una persona que está enferma. Por eso se le llama, dentro de los términos del derecho penal, el enfermo delincuente, porque es una persona que está atentando contra unos bienes jurídicos, que atenta contra la sociedad y que sencillamente no puede vivir en armonía con el resto de la sociedad, con el resto de la ciudadanía del país. Entonces esa persona poco o nada le importa lo que diga el código conforme a las penas. Es una persona que desprecia completamente el derecho y las libertades de cada una de las personas, en particular, más que todo, el de los menores de edad, en el caso de los pedófilos. Entonces, lanzar el tema de una cadena perpetua, pues claro, son temas de prensa, titulares, comentarios y así, siempre va a llamar mucho la atención. Va a ser muy bueno. Entonces sale Vicky Dávila, sale Andrea Nieto, sale Semana, Julito, la FM, Blue Radio, el primer cuñado de la Nación, Gustavo Gómez en Caracol y así. No, maravilloso, no, claro, es que con estas penas vamos a garantizar que los violadores no cometan. Y resulta que no, que las leyes no se hacen, las penas no se implementan, el Código Penal no se ejerce a través de los micrófonos, a través del show mediático, a través del populismo punitivo, porque a la larga con eso no se está buscando justicia, sino se está buscando es sencillamente un acto absurdo de venganza, un acto absurdo y desproporcionado del Estado castigando a una persona en vez de buscar, que es el verdadero fin de la pena, por ejemplo, la resocialización de ese enfermo delincuente. La idea no es que esa persona se pudra en una cárcel, la idea es que esa persona pueda recapacitar, se pueda resocializar, y no solo esto se hace pagando cárcel, sino que sencillamente es una obligación del Estado a nivel administrativo incluso entrar a revisar por qué esa persona cometió ese delito y si hay posibilidades que otras personas de características similares, de orígenes similares, de circunstancias similares, terminen cometiendo este u otros delitos que también puedan ser similares. La política criminal se enfoca a que sencillamente se puedan detectar estos casos y evitarlos, y se ha demostrado muchas veces que en los temas de delitos sexuales en general se evita cuando hay un país que ha enfocado su educación hacia los temas sexuales, la educación sexual, el cómo usar un condón, el cómo usar los métodos anticonceptivos, ¿no?
el cómo respetar a las otras personas, el qué es entender, o sea, el cómo se debe entender ese tema de una relación sexual consensuada y no a la fuerza. El entender que si una persona dice no, es no. El entender que si se va a estar con una persona que está ebria o que está llevada por estupefacientes y otras cosas más, sencillamente no es correcto y no está bien y se estaría cometiendo un acto sexual o un acceso carnal abusivo en persona incapacidad de resistir, por ejemplo. Entonces, sencillamente, detectando estas cosas, se evitaría llegar a la última ratio, que es la aplicación del Código Penal como tal, que es la aplicación de las leyes penales, que es llevar a una persona a un juicio acusado formalmente por un fiscal ante un juez y que después de un debido proceso con sus dos instancias correspondientes, si le son aplicables, y con el recurso extraordinario de casación, si le es aplicable, se determine si esa persona es culpable o inocente, mejor dicho, si a través del debate probatorio, del debate jurídico dentro de un debido proceso, se le desvirtúa o no su presunción de inocencia y establecer las razones por las cuales esa persona cometió ese delito y descartar si ya lo había hecho antes, si hay otras víctimas. Pero resulta que eso está sobre la norma, está sobre los principios del derecho, pero no lo estamos aplicando y no está para nada ejecutado a través de nuestros administradores de justicia. El problema de la justicia en Colombia son los administradores de justicia, son la calidad, las aptitudes y actitudes de las personas que llegan a un cargo dentro de la rama judicial a ejercer esa administración de justicia. Y no solo de los jueces estoy hablando de los fiscales, estoy hablando de la misma policía judicial, estoy hablando de todos esos operadores judiciales que están dentro y que funcionan detrás de lo que es un estrado judicial. Yo soy el oficial mayor, el escribiente, el notificador, ¿no? Y por el lado de la fiscalía, quiénes son los investigadores, quién es el fiscal seccional, quién es un fiscal de circuito, o sea, todas esas cosas. Resulta que la calidad de, por ejemplo, los fiscales que tenemos en Colombia es muy mala. Tienen una sobrecarga laboral absurda. Y los fiscales, como lo he dicho muchas veces a través del podcast, pues la verdad el problema que ellos están sobreexplotados en sus cargos y en sus casos, que sencillamente necesitan demostrar efectividad porque si no los echan. Y la mejor forma de demostrar efectividad es archivando procesos. Y muchas veces, y he tenido conocimientos de primera mano, como fiscales con pruebas que ni siquiera archivan los procesos porque sencillamente no les interesa sacar eso, sino les interesa tener un récord en efectividad semanal diciendo: hoy evacué X números de procesos, soy muy buen fiscal. ¿Realmente estamos capacitando a los fiscales, por ejemplo, de la unidad de delitos sexuales? Estamos capacitando y tenemos a los mejores fiscales, por ejemplo, en la unidad de delitos contra los menores de edad. ¿La policía de infancia y adolescencia está aplicando el código de infancia y adolescencia como debe ser? ¿O por qué será que muchas veces vemos en noticias y la cargamos contra el juez cuando éste decreta la libertad de una persona que incluso fue capturada en flagrancia? Titular: tipo que apuñaló a su esposa y a sus hijos fue declarado en libertad. Estos jueces hijuetantas, ¿cómo fueron a asaltar? Es que esa es la justicia, deberíamos ir a quemar allá los despachos, es que esa justicia mamerta, castrochavista. Empiezan y resulta que el problema no fue el juez. El juez tiene que hacer cumplir la ley. Y si el juez detecta, el juez de garantías, detecta en esa fase preliminar que la captura no se hizo conforme a las leyes, pues qué pena, tienen que declarar nulo eso y tienen que revertir todo y volver a empezar desde ceros. El problema es de la policía judicial, el problema es del CTI, el problema es de la fiscalía. Y resulta que eso ni siquiera se está aplicando, eso ni siquiera lo están llevando a cabo como debe ser. O sea, una cosa son las leyes que tenemos escritas que al fin y al cabo se nos volvieron letras en un papel que nadie lee, nadie comprende y nadie entiende, y que sencillamente los operadores de justicia van por otro lado. Pero eso sí, tenemos un fiscal general que cada nada busca ser el centro de atención, tener su show mediático, sacando titulares pretenciosos. Pero ante un juez, en un proceso, se le caen muchos de sus casos. ¿Por qué? Porque están mal elaborados, están mal planteados. Y entonces resulta que el problema no es de los jueces, por ejemplo en este caso, el problema es de los fiscales. Y ese es un problema muy grave. La Fiscalía General de la Nación, como lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast de Pues la Verdad, es el titular de la acción penal en Colombia.
Y si el fiscal, como tal, como Barbosa, ni siquiera es un penalista, que no entiende y no conoce y no comprende los términos penales y la terminología que utiliza una entidad tan importante como la fiscalía, de ahí para abajo uno que puede esperar, pues nada, nada bueno. Y si la fiscalía falla, ¿quién más va a acusar? Pues nadie más, porque resulta que la acción penal recae en la fiscalía. Y si la fiscalía no hace una debida imputación de cargos, no investiga en las fases preliminares, no recaba las pruebas suficientes, cuando va a hacer una acusación, muy seguramente el proceso se le va a caer. Y ahí es en donde llegan abogados que tienen mucha experticia y a nivel procesal le tumban esos casos, porque así pasa. Eso es lo que sucede. Y créanme, esto no se arregla implementando cadenas perpetuas, penas de muerte o, qué sé yo, penas más severas. Lo habíamos comentado en anteriores oportunidades. Las penas más altas que tenemos en Colombia están sobre los 60 años. Y si una persona tiene 30 años, ya imaginen a qué edad podría estar saliendo de la cárcel si es que llega vivo. ¿Es necesaria una cadena perpetua? Realmente no. Y esto no solo lo digo yo, vuelvo y digo, son muchas entidades independientes, facultades de derecho, colegios de abogados, grupos de abogados, con enfoque dentro del derecho penal, quienes le están pidiendo a la Corte Constitucional que tumbe, que declare inexequible esa ley, ese acto legislativo por el cual se busca implementar en Colombia la cadena perpetua contra los violadores de los niños. Pero bueno, sale la prensa y dice, ¡ay, increíble! La Corte Constitucional, por ahí hay un trino de Andrea Nieto, la de Semana, ¿no? Sale ella, increíble, es que la Corte Constitucional se pone de lado de los delincuentes, de los violadores y no del lado de nuestros niños. No, aquí la Corte no se está poniendo del lado de nadie. Sencillamente la Corte va a entrar a revisar si es viable, si es correcto, si es constitucional, si va acorde, no a las políticas de gobierno, porque este gobierno ya se acaba el año entrante, sino a las políticas de Estado y a las políticas criminales en pro del respeto de los derechos procesales de cada persona y en la base que estableció la Constitución del 91 de no tener penas altas, penas excesivas, como la cadena perpetua. Por eso incluso tampoco tenemos la cadena de muerte, y más de una vez uno ve a uribistas pidiendo pena de muerte contra aquellos que no piensen conforme a lo que ellos quieren. O sea, miren lo peligroso que es empezar a implementar este tipo de penas. Y qué pena, y como lo dice Javier, @contraguarria, en un estado donde empiezan a imponer penas excesivas es porque se está dentro de una dictadura, y así es. Resulta que el uribismo tiene cooptado hoy 2 de las 3 ramas del poder público, más los entes de investigación. Gobierno, rama ejecutiva, es del uribismo. En el Congreso, rama legislativa, son mayoría. Fiscalía es Barbosa, el compañero de pupitre de Iván Duque, que le hizo campaña y que fue asesor presidencial de Duque antes de ser ternado por Duque para llegar a la fiscalía. Procuradora tenemos a Margarita Cabello Blanco, exministra de Justicia de Iván Duque. Tenemos contralorías y demás entes. O sea, el uribismo ha logrado cooptar, por eso es que a ellos les aprueban ese tipo de iniciativas, esas leyes, pero en donde han tenido su freno realmente, en donde el Estado Social de Derecho ha prevalecido, es a nivel de la justicia. ¿Por qué? Por la misma conformación o por la misma forma como se conforma, como se establece en cada una de las altas salas de las altas cortes. Entonces, como son organismos colegiados, como tienen una metodología muy distinta para hacerse elegir, resulta que se ha logrado que cada uno de esos magistrados sean personas que, aparte que tienen una experiencia notable, que se les puede acreditar, llegan a nutrir cada una de las discusiones jurídicas que se llevan dentro de esas altas cortes. No por nada la misma Corte Constitucional le tumbó la posibilidad de que Uribe se volviera a reelegir, por ejemplo. No por nada la misma Corte Constitucional entendió el mecanismo del proceso de paz y lo aprobó y lo avaló constitucionalmente. No por nada ya tenemos la misma Corte Constitucional que va a entrar a decidir cuestiones de conflicto que hay frente a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque hay puntos en donde la JEP no puede entrar a resolver y tiene que ser la Corte Constitucional, porque resulta que todo el tema del posconflicto tiene rango constitucional y frente a eso el uribismo no ha podido hacer nada.
Sí, el uribismo ha tenido magistrados uribistas. Es más, Uribe, siendo presidente, logró meter a un tipo para que fuera presidente de la Corte Constitucional. Y ese presidente de la Corte Constitucional, de tendencia uribista, fue el que sacó el comunicado de prensa diciendo que no le era posible reconocerle la otra reelección a Uribe porque el periodo para que se reeligiera indefinidamente no era constitucional. Entonces, si se dan cuenta, ha sido la justicia realmente, por decirlo así, la última barrera que tenemos frente al uribismo. Y es que el uribismo, vuelvo y digo, no ha podido con el tema de la justicia, y pues por eso ellos quieren torpedear esto. No por nada Uribe decía hace unos meses atrás que él quería impulsar un referendo para que la gente, a través de consulta popular, decidiera qué fallos de la Corte Constitucional tumbar y cuáles no. Imaginen lo peligroso que es eso. Obviamente va a salir el politólogo, el de los Andes, el uribista a decir, no, weón, pero es que la gente decía eso sobre los fallos, a ver si son válidos o no, eso es democracia. Pues resulta que no, hay cuestiones en donde sencillamente a nivel democrático no se puede llevar al pueblo a votar. ¿Por qué? Porque resulta que los jueces no se eligen de forma democrática, los jueces se eligen conforme a los méritos que ellos tienen y hay conocimientos y hay situaciones en específico que es un juez el de la República, un juez de la República el que debe conocer y debe fallar dentro de un debido proceso, susceptible a una doble instancia, susceptible a todos los recursos procesales frente, por ejemplo, a decisiones que no sean acordes o que no conformen alguna de las partes. Pero imaginen entonces llevar a la opinión pública mediante, qué sé yo, aplausos, chiflados, que al mejor estilo de Jesús y Barrabás o de Corazón Valiente de Mel Gibson, si la gente aplaudía, mátenlo, mátenlo, acuchíllenlo, apedréenlo, lapídenlo, ay no, suéltenlo, suéltenlo, ¿no? ¿A eso quieren llevar la justicia a los uribistas? Eso es lo que quieren hacer y eso lo están haciendo y lo están logrando. Porque cada vez es más el rechazo que hay entre muchas personas en contra de lo que son las instituciones judiciales. Por eso, y no por nada, es que la prensa siempre la carga contra las decisiones de los jueces. Aquí los culpables no son la fiscalía, aquí los culpables no son el gobierno, no son la policía, es la justicia. Y la misma justicia lo ha dicho, nosotros no ponemos en consideración nuestras decisiones y nuestros fallos a lo que diga la prensa nacional, al querer o al sentir del pueblo, sino que lo hacemos respetando primero el bloque de constitucionalidad que son los tratados internacionales y la misma constitución y las leyes. La función de los jueces, la función neta de los jueces es interpretar las leyes, declarar si una persona, por ejemplo, en el ámbito penal es culpable o es inocente. Esto no se trata que es que en una encuesta de Twitter dijeron que era culpable y que merecía que lo cogieran a piedra. Pues no, eso no sirve. Ay, es que nosotros somos un colectivo de chiques amigues todos y creemos que toda persona es culpable por tal cosa. Pues resulta que eso no sirve y eso no es así. Vuelvo y digo, aquí hay principios del derecho moderno que se aplican en Colombia a todas las personas por igual, que son la presunción de inocencia y el debido proceso. Mírense los primeros artículos de la Constitución, mírense todo el tema de los derechos fundamentales y ahí está muy claro. Y resulta que esto de la cadena perpetua, pues va en contravía de todos esos principios. Y no se trata de estar a favor de los violadores. El violador como tal y el violador de un menor de edad como tal tiene penas altas. Y si se le demuestra su culpabilidad, lleva. Los procesos se demoran, sí, pero los procesos gozan de garantía siempre y cuando, vuelvo y digo, la fiscalía haga su trabajo. Pero lamentablemente, la fiscalía recibe a diario muchas denuncias, las cuales omite, las cuales archivan, y esas personas que fueron denunciadas se envalentonan y dicen, estamos en Colombia, aquí no me va a pasar nada, y sigue sencillamente transgrediendo los derechos y libertades de las demás personas que les rodean. Entonces, ¿realmente sirve una cadena perpetua? ¿Realmente sirve decir, vamos a aumentar las penas, 90 años para todos? Pues no, realmente no. Es más, en los países que han tenido penas excesivas tampoco han sido prenda de garantía para reducir la criminalidad, la comisión de diferentes delitos, porque sencillamente eso no pasa. Lo que ayuda
a evitar que se cometan delitos es la educación. Es aprender a enseñarle a las personas desde sus primeros años y desde su formación en el colegio, en la universidad y demás, que la vida en sociedad se tiene que llevar de forma armoniosa, que sus derechos y libertades no son absolutos y que los derechos y libertades de cada persona van hasta donde comienzan los de los demás. Y que cada persona tiene que saber convivir con las demás personas. Esto no se trata que todos seamos iguales. Y muy curiosamente el uribismo se opone y habla de comunismo frente a todo aquel que se oponga a ellos, pero ellos quieren que todos seamos iguales a ellos. Ellos quieren que creamos en un Dios, que creamos en Uribe, que Uribe es el gran presidente, duélale quien le duela, de que permitamos que Uribe se relija y que todos estemos bajo una misma tutela frente a muchas cosas. Cuando no es así, somos un país muy diverso en temas de religiones, en temas de origen, de sexo, raza, de lo que sea. Somos demasiado diversos como para estar pensando y estar diciendo que todos tenemos que ser iguales y cuando no es, no es así. Y cuando hay tanta desigualdad, si no hay entendimiento, si no hay convivencia, se presta para altercados, hechos violentos, delitos. ¿Y eso cómo se arregla? Vuelvo y digo, a través de la educación. Pero resulta que, por ejemplo, frente al tema de los violadores, el tema de la educación sexual, eso es tabú, eso es pecado. Aquí cuántas veces no se han escandalizado porque pusieron un dispensador de condones en un colegio, porque fueron a dar una clase o una charla sobre cómo usar métodos anticonceptivos, cómo poner un condón. ¿Para qué sirve la pastilla el día después? ¿Qué es una ETS, una enfermedad de transmisión sexual? ¿Cuáles son los riesgos con eso? No, aquí sencillamente prefieren echarse la bendición y decir, no. Si usted quedó embarazada es porque Dios así lo quería. Si usted se enfermó es porque usted se puso de ahí de pipí loco, de cuqui suelta y empezó. No. Resulta que así no se afrontan esos temas. Y si uno mira ya en detalle muchos temas, muchos asuntos, muchos casos de violadores, y cuando se logra establecer el por qué, por ejemplo, una persona es violadora, comete ese tipo de delitos, es porque no creció en un lugar sano, no recibió la mejor educación. Ay, pero es que era de buena familia. Ese es un tema muy aporafóbico. Pensar que una persona viene de una familia prestante, solvente, pudiente económicamente, entonces tiene menos probabilidades de cometer un delito. Porque eso era lo que decían de Rafael Uribe Noguera. Ay, no, sorprendente eso. Ese tipo era de una familia prestantes que tenían todo por delante. El tipo podía vivir y hacer lo que quisiera. ¿Cómo terminó haciendo eso? No. Uno esperaría eso de un campesino, un desplazado, de alguien de escasos recursos. Y resulta que no. Resulta que para temas de delitos sexuales no importa el origen socioeconómico, no importa el origen del estrato de donde venga, donde haya crecido esa persona. Si esa persona está mal mentalmente, porque eso es una enfermedad mental, y si no se detecta en su momento, por parte de la familia, por parte de sus allegados, puede llegar a un extremo como lo que sucedió con Rafael Uribe Noguera. No por nada muchas de las exnovias y de las conocidas sí decían, oiga, miren que sí, nosotros sí vimos que este tipo tenía sus vainas, este tipo salía con sus cosas. Y en la casa decían que no le pusieran cuidado, no, que eso no pasaba nada. Y mira lo que llegó. Ahí la familia falló, la educación falló, el ser de buena familia, su origen socioeconómico le falló completamente. Y el daño que hizo esa persona fue gigantesco. Fue gigantesco. La justicia operó, sí, el tipo está condenado, sí. Pero ya fue muy tarde. Por eso es que se habla que el derecho penal es la última ratio. La idea no es llegar a un proceso penal para condenar a alguien, sino la idea es lograr prevenir que pasen esas cosas. ¿Y la política criminal del Estado realmente para dónde va? Vuelvo y pregunto, ¿vale la pena realmente entonces unas penas altas? ¿Ustedes creen que un tipo como Rafael Uribe Noguera se sentó en algún momento y dijo, el Código Penal me dice esto? O no, de pronto si yo hago esto se va a volver un caso mediático y van a cogerlo como bandera para implementar la cadena perpetua en Colombia. Resulta que no. El tipo lo hizo, enfermo, llevado.
El Estado colombiano falló como tal, por completo. Pero también falló la familia de él. Bueno, aquí Trunero en el grupo en Telegram que tenemos en Pues la Verdad, nosotros colocamos siempre en Twitter, ahí ustedes van a ver nuestros enlaces del grupo en Telegram que tenemos, por si nos quieren acompañar ahí también. Nos dice, entonces nunca cadena perpetua y menos pena de muerte. Según lo que dice la cadena perpetua está mandada a recoger, sí, de hecho la pena de muerte también. No por nada incluso en Estados Unidos que los uribistas avalan, oye, es que en Estados Unidos hay pena de muerte, sí, pero es que ya son muchos los estados dentro de Estados Unidos que han abolido el tema de la pena de muerte. Es más, hay personas que condenaron a pena de muerte y pasan más de 10 años y no lo han ejecutado porque todavía no logran establecer si efectivamente se merece ese tipo de penas o no. Ese tipo de condenas absurdas, desproporcionadas, están mandadas a recoger en un estado que presume ser un estado social de derecho como aquí en Colombia. Eso es propio de otros regímenes. Eso es propio en donde sencillamente no les interesa que el delincuente se rehabilite, sino que sencillamente deshacerse. Menosprecian al delincuente. Y resulta que, nos gusta o no, el delincuente también es un ciudadano. Pero es que como aquí también tenemos la fama de que si alguien falla, si alguien se equivoca, si alguien fracasa, es malo y se vuelve un paria, pues eso mismo lo estamos aplicando con los mismos delincuentes. Y sí, hay casos de éxito en donde una persona pagó cárcel y donde le hicieron un debido acompañamiento para que esta persona se pueda resocializar y sale realmente rehabilitada. O por ejemplo, miremoslo con el tema del alcoholismo, con el tema de las dependencias con las drogas, que también es otro tipo de enfermedades. Si se logra acompañar a esa persona, si se le brinda la atención necesaria, se logra rehabilitar. Lo mismo se puede y se tiene que hacer con cada uno de los delincuentes. El problema es que aquí los delincuentes que pagaron cárcel salen hasta peor. ¿Por qué? Porque la cárcel dentro, quienes hayan, o no sé si de pronto alguno lo haya conocido, yo tuve la oportunidad de ir a varias cárceles cuando estudié en la Facultad de Derecho. Realmente son sitios hacinados, son sitios inhumanos. Pero claro, los uribistas se rasgan las vestiduras con el tema de, por ejemplo, cómo los de las FARC tenían a los secuestrados. Muchas veces hasta incluso el secuestrado estaba mejor que una persona hacinada en una cárcel. O si no, cuando meten 20 personas en una celda y solo hay un sanitario dentro de esa celda. Imaginen cómo es eso. Bueno. Trunero también dice, antes las esferas más altas abusan de sus empleados o hijos de ellas, ¿sí? Se piensa que por ser o por venir de un estrato socioeconómico más alto les da derecho de oprimir a los demás y resulta que eso no puede ser así. Y vuelvo y digo, esto con penas altas no se soluciona. El tema y la base de esto es la educación, la familia, el mismo entorno. Así como cuando una familia puede detectar que una persona va a tener cierta inclinación hacia las drogas, hacia el alcoholismo, también hay que hacerlo con los temas sexuales. Y resulta que a veces uno ve videos de menores de edad con unos bailes tipo twerking que llaman, o reggaetón, o un poco más de cosas, en donde ya son obscenos, en donde ese niño está bailando y como coge a la niña y la manosea, y resulta que todo el mundo le hace corrillo, lo aplaude, le celebra y lo graban. ¿Ustedes qué creen que probabilidades pueda tener un niño creciendo en ese entorno? Un niño al que no le enseñan, por ejemplo, que tiene que respetar, que no hay que caer en ese tipo de obscenidades, por ejemplo. Ay, tan mojigatos. Van a decir, no, es que se trata de eso. Resulta que con los temas sexuales hay que tener cuidado, sí. Esto no se trata de mojigatería, se trata de respeto. Porque así como le aplauden a ese niño, ¿qué? Cuando sea adolescente o cuando sea más grande, ¿qué? ¿Qué va a querer hacer? Va a querer hacer lo mismo. Y al ver que no le aplauden, sino que la muchacha esta lo va a rechazar, lo va a cachetear, pues la va a coger más duro. Y va a pasar lo que va a pasar después, muy probablemente. Pero resulta que la misma sociedad le aplaudía ese tipo de cosas. Pero es esa misma sociedad la que pide y grita y festeja cada vez que anuncian penas más altas. Como si tener penas más altas solucionara todo esto. Bueno, llevamos acá 34 minutos. Ya saben que este espacio que estamos haciendo aquí en Twitter
Es medio improvisado porque normalmente nosotros emitimos el podcast de Pues la Verdad de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Spreaker, pero tuvimos fallas con el servidor. Entonces con Javier @contragr decimos, no, pues que hijo de madres, mandémonos a hacer un Twitter Spaces. Y de paso estoy grabando acá en otro dispositivo este espacio que estamos haciendo para después subirlo en diferido, para que quede en las diferentes plataformas de Pues la Verdad de podcasting. Ya saben que el podcast de Pues la Verdad lo pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y demás. Nosotros estamos en Patreon, en PayPal por si nos quieren apoyar. También tenemos un grupo en Telegram. La información está en @poslaverdad en Twitter, ahí la pueden encontrar. Entonces, a todos ustedes, a quienes están aquí con nosotros, de verdad que muchas gracias por acompañarme acá. Quiero finalizar esta charla con otro tema que también es del ámbito judicial y que en parte podría tener mucho que ver en esto. Y es que la Corte Suprema de Justicia en un fallo estableció que los menores de 18 años hasta los 14, o sea, los menores entre los 14 y 18 años, no necesitan autorización de sus padres, o sea, el papá y la mamá, para decidir constituir o irse a vivir con una persona a través de la unión marital de hecho, que es la popular unión libre, como la conocen algunos. Mucha gente se escandalizó, mucha gente criticó, ay, que la Corte está fomentando, bueno, un poco de cosas, listo. ¿Qué pasa acá? Y hay que tener en cuenta, y tomo y recojo unas preguntas que Jonathan nos hizo desde Bucaramanga en el grupo en Telegram. Me hacía la pregunta, bueno, don Andrés, una pregunta, y es que ya con esto entonces quiere decir que ya no se castigan a las personas que tengan relaciones con los menores de edad. No, en ningún momento la Corte establecía eso. Lo que pasa, y hay que tener en cuenta algo acá en Colombia. Una cosa es tener la mayoría de edad, que son los 18 años, pero digámoslo así, hay unas especies de mayorías de edad para diferentes casos. Resulta que en Colombia se estableció que la madurez sexual y mental de una persona para decidir el tener o no tener relaciones consensuadas con otra persona se adquiere o se establece desde los 14 años. Entonces, si una persona tiene una relación sexual con una persona entre los 14 y 18 años, no va a ir a la cárcel, eso está establecido, siempre y cuando sea consensuado, obviamente. Pero, ¿qué pasa si es una persona menor de 14 años? Entonces, una persona tuvo relaciones con un menor de 13 años. Pues esa persona va a ser investigada, va a ser acusada por el delito de acto o acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Muy seguramente esa persona va a decir, ay no, pero es que ella o él me coquetearon, ella o él querían y yo accedí y ella o él accedió y la pasamos rico. Pero resulta que no, porque la ley establece que si se tienen relaciones con un menor de 14 años, se incurre en ese delito, porque se asume que esa persona no está con la madurez para decidir de forma consensuada si tiene o no tiene relaciones, pero si es más arriba no hay problema. Entonces la Corte Suprema de Justicia, que esta es otra corte a nivel de la jurisdicción ordinaria, establece que lo mismo pasa con el tema del matrimonio, perdón, del matrimonio no, de la unión marital de hecho. Si una persona entre los 14 y 18 años quiere irse a vivir con otra, pues lo puede hacer. Sin autorización de los padres, sí. Si lo decide como tal, no tiene por qué haber problema. Lo puede hacer. Pero, ojo, una cosa es la unión marital de hecho, que es la unión libre, y otra cosa es casarse. Que esto lleva incluso implicaciones a cambiar su registro civil, por ejemplo. Que es un acto solemne, es un acto en donde se constituye una sociedad conyugal. Ahí sí, y en ese caso, ahí sí requiere de la autorización de los padres. Entonces la Corte es muy clara. Si un menor de edad quiere irse a vivir con otra persona, por cual sea la razón, lo puede hacer y no se le tiene que impedir. Se asume que ya es madura esa persona y tendrá que afrontar las consecuencias y lo que conlleva el vivir con otra persona en convivencia en otra casa. No es descabellado, realmente no. Ya van las opiniones de cada quien.
Personalmente, yo siempre he estado muy sorprendido que el tema de la madurez sexual en Colombia se establezca a los 14 años. Yo asumiría que incluso se debería establecer desde los 16 o más años. Hay países en donde está desde los 13. Ya eso se me hace ya muy perverso. Pero resulta que eso fue algo que se hizo en Colombia porque sencillamente el Estado se vio desbordado en su poca y nula capacidad de garantizar el tema de la educación sexual y ante los casos disparados que hemos tenido de embarazos entre adolescentes, así lo disimulan un poquito, decidieron pues modificar la ley diciendo no, o sea, pues si condenamos a todos los que se meten con menores de 18 años a nivel sexual, pues se nos llenarían más las cárceles. Entonces, en vez de hacer eso, entonces bajemos el tema de la edad de consentimiento. Entonces la bajaron a los 14 años. Hay otros países que, vuelvo y digo, lo tienen a los 16, otros a los 18, incluso a los 21, dependiendo del caso en extremo. Otros los tienen por el otro lado, 13 años. Personalmente yo lo llevaría a los 16 años. Pero pues el Estado colombiano le quedó grande asumir el tema de la educación sexual y vuelvo y digo, ante los casos en exceso de embarazos entre adolescentes, pues entonces decidieron bajar el tema a los 14 años. Bajo esas mismas decisiones, bajo esas mismas motivaciones fue que la Corte Suprema de Justicia, mediante un fallo, tomó la decisión de garantizar el tema de la unión marital de hecho entre ese mismo rango de edad. Y es que es concordante con el mismo ordenamiento jurídico. Entonces esas personas que se escandalizaron hoy, que saltaron en Twitter, ay, la corte está promoviendo los depravados, ay, se van a llevar a los niños, a las niñas se las van a casar. No, resulta que eso ya está en la ley, ya está establecido. Sencillamente la corte aquí lo está haciendo cumplir. Que si no les gusta que los menores de edad estén teniendo relaciones y demás, pues no, trabajemos el tema de la educación sexual, hago énfasis en eso. Miremos entonces subir el tema del consentimiento a los 16 años conforme a la realidad, a una realidad de educación sexual que se vive en el país, la cual lamentablemente es nula. Pero muy seguramente esas personas son las que dicen, ay, hay que condenar cadena perpetua, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que la sociedad conyugal, el matrimonio, sí exige unos requisitos y son a nivel de responsabilidad. Sí, la unión marital de hecho también se le pueden exigir casos similares, pero digámoslo así que es un poco más laxo frente a los requisitos de lo que es la sociedad conyugal como tal. Por eso es que vuelvo y digo, la corte dice, si ya es para casarse formalmente, o sea, un matrimonio, póngalo así, católico, y después saben donde el notario lo firman por lo civil, pues para eso sí que estén los padres. No por nada está el tema de la mayoría de edad. Es más, es muy común que menores de edad se vayan de la casa y busquen estudiar y trabajar a la par y se paguen sus estudios y busquen entrar a la universidad. Y ese, modestia aparte, es el caso mío. Yo personalmente, yo me fui de la casa a los 16 años, viví solo, terminé el colegio solo, me gradué del colegio solo y después pude entrar a la universidad. Y como el mío hay muchos casos. Entonces tampoco es tan desproporcionado venir a decir que una persona menor de edad, o sea, es pecaminoso que se vaya a la casa. Porque vuelvo y digo, no hay que mirar los casos de forma generalizada, sino en concreto. Yo en su momento, cuando tenía 16 años, tenía una serie de razones muy fuertes por las cuales me motivaron a irme de la casa. Planeando muy bien todo, entendiendo las consecuencias, todo lo que conllevaba irme a vivir solo, el pagar un arriendo, el pagar una pieza, el pagarme el colegio, terminar el colegio. Lo chistoso era que cuando en el colegio habían ceremonias algo así, entonces invitaban que tocaba uno ir acompañado por el adulto responsable. Yo no tenía adulto responsable, entonces muchas veces en el colegio era un poco como complicado que me entendieran eso. El colegio, algunos se escandalizaron, otros docentes sí me entendieron, pero afortunadamente no hubo mayor problema. Y como este hay muchos casos, vuelvo y digo, hay que mirar las cosas en concreto. Pero cuando no se está haciendo bien, cuando se está haciendo a través, por ejemplo, si es un menor que se fue
porque en su casa lo azotaban, le caían con toda, lo lesionaban, había violencia en contra de esa persona, psicológica, física, la que sea, o porque sencillamente están en una situación muy difícil, y si ese menor se decide ir y conoce a alguien que va a ser su pareja y quieren irse a vivir juntos, ¿no? Ahí es en donde creería yo que incluso una comisaría, una defensoría de familia tendrían que entrar a revisar, bueno, ¿por qué ese menor se fue? Y seguramente si estuviera en una mejor situación no se habría ido, pero si se está yendo, ¿por qué? No se trata, y esto de la Corte Suprema no se trata de dejar solo a los menores y que miren a ver qué hacen, ustedes no necesitan autorización de sus padres, bien pueda, no, se trata que si bien no requieren la autorización no quiere decir que los dejemos a su suerte. Entonces entra otra vez el tema del Estado Social de Derecho, en donde están entonces las defensorías de familia, las comisarías, que entran a revisar, bueno, usted está bien, ¿por qué se fue? Que yo sepa, acá en Colombia no hay una línea amiga como lo hay, por ejemplo, con casos de violencia contra la mujer o casos de violencia sexual. La línea púrpura, la línea morada, si mal no recuerdo que existe. Por ejemplo, para el caso de los menores, desconozco si existe, pues me excusan. Si pueden, me dicen acá por interno, por el chat de Telegram, o me lo dicen en Twitter, pero realmente yo no he visto que exista eso. Pero a los pro-vida sí les duele mucho el tema del aborto, ¿no? A los pro-vida les interesa el tema del feto. Si ya nació, vale, ¿no? ¿Se dan cuenta las inconsistencias que hay? Bueno, no me quiero alargar más. Llevamos 46 minutos acá de este programa medio improvisado, haciéndolo esta vez en Spaces, no en Spreaker como es habitual. No obstante, esto va a quedar ya después grabado en diferido para que lo puedan escuchar en las diferentes plataformas de Post La Verdad. A todos ustedes muchísimas gracias. Ya saben que el Twitter institucional es @postlaverdad, el Twitter de Javier es @contraguardia, el mío es @jdp008. Y bueno, no sé si alguien quiera decir algo, quiera opinar algo como para escucharlos antes de irme, escuchar unas intervenciones rápidamente de lo que quieran. Quienes me pidan aquí la palabra en Twitter Spaces, estoy listo para activarles el micrófono para que hablen, para que nos compartan de todo esto que hemos hablado, de todo esto que les he contado, por si de pronto nos quieren compartir o comentar algo más al respecto. Aquí los voy esperando a ver si de pronto hay alguien que se anima. Acá Trunero dice, hay gente que dice que la cadena perpetua es dar un hotel al delincuente y a favor de la limpieza social defienden la pena de muerte. Soluciones fáciles, busca la sociedad. Aquí la sociedad no hace lo que tiene que hacer, que es lo difícil, que es educar a toda una sociedad y a una generación como a otra generación y a otra generación para evitar que cada una de estas personas cometan delitos, llegan a esos extremos de cometer un delito. Aquí es más fácil mandar limpiar la calle, borrar a un desechable de esos o meterlo en una cárcel para que se pudra, guardarlo por allá donde nadie lo recuerde y que sencillamente nosotros sigamos tranquilitos con nuestra vida en sociedad, ¿no? O sea, eso es un problema que tenemos en Colombia, pienso yo. Pero bueno, listo, no veo que aquí haya nadie que quiera hablar, que quiera comentar. Listo, no importa. De todas formas, a todos ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado acá en Pues la Verdad. A ver si... no, listo, aquí pensé que con Javier iba a hablar, pero no. Listo. No me alargo más. A todos ustedes muchísimas gracias. Siendo ya las 6:34, llevamos 48 minutos de programa. Don Javier, lo escuchamos. Que chao a todos. Que chao a todos. Que el Spreaker jodió. Chévere esto. Bueno, menos mal nos sirvió aquí el plan B. Sí, el plan B, menos mal el plan B sirvió. Y nada, pues gracias a los que nos acompañaron en este hiper mega improvisado podcast Spaces de Pues la Verdad. Bueno, mañana me toca a mí, entonces esperemos que mañana no falle el Spreaker, aunque no es la primera vez que pasa, ¿no? Que molesta eso de que cuando uno le va a dar en vivo, molesta, no sé por qué, falla el Spreaker. Ya es algo ajeno a nuestra voluntad, entonces
Bueno, toca así ya don Andrés, como dijo, subirá este audio, bueno, lo que se habló acá lo grabado, pues se subirá para que quede como si fuera podcast y lo escuchen en diferido por si de pronto se perdieron alguna parte cuando llegaron acá a conectarse a este Spaces. Y bueno, entonces mañana, si no pasa nada extraordinario conmigo, pues los acompañaré. Mañana me toca a mí, entonces mañana hablaremos de lo que sea y miramos qué. Bueno, don Javier, muchísimas gracias. Y listo. Venga, antes una cosita que me di cuenta tan chévere, ahora el Space está todo actualizado. Puede uno poner coadministrador y mire esto, eso de ahí, la palabra queda ahí permanente hasta que lee la palabra, ¿sí se da cuenta? Y codeudor y todas esas cosas. Exacto, sí, y fiador y tales. Testigo presencial. Entonces, chau. Extrajuicios y todo se pueden sacar acá ya en esto. Bueno, ahora sí, no nos alargamos más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Chao. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.